¿Cuál fue la primera película que vistes y cuál sería tu reacción al darte cuenta que esa película está perdida y posiblemente para siempre? Y por varios motivos las películas terminan volviéndose materiales perdidos y con el paso del tiempo algunos filmes se pierden para nunca más volver a ser proyectados y solamente se convierten en un simple recuerdo de aquellos que las llegaron a ver. En este video hablaremos de aquellas obras cinematográficas latinoamericanas que actualmente están perdidas. Antes de empezar el video, cabe aclarar que se incluirán películas que están perdidas en su totalidad o están encontradas parcialmente pero que estuvieron perdidas por varios años. Así que sin más preámbulos, comencemos. 15.000 dibujos. La película narra la historia de Copuchita, un cóndor antropomórfico en compañía de sus amigos y una humana llamada Clarita, aunque en realidad la trama se desconoce por completo. Si bien la película para su época no se veía tan mal a pesar de haber sido financiada por los familiares y amigos de los directores, no fue rival para las grandes obras de Disney, además de que la película fue un completo fracaso, y el tiempo hizo que este filme fuese olvidado. Pero no fue hasta 2011 que la nieta de uno de los directores subiese algunos fragmentos de la película a su canal de YouTube. Actualmente se está intentando digitalizar esta obra sin éxito alguno. El Ojo de Gato, película basada en la serie del mismo nombre. La historia gira en torno a un superhéroe de las calles de Valparaíso quien utilizará sus poderes para ayudar a todo quien lo necesite. Tras haberse mostrado un pre-trailer en el canal de YouTube A Tiempo Kids y también un making of de la misma, no se supo más de aquel proyecto. A pesar de las ansias de los fanáticos, la película jamás fue lanzada, pero al contactar con la compañía que la animó, afirmó que no habían cancelado el proyecto y solamente estaba avanzando de manera lenta. El alimento del miedo, la última película hecha por Juan López Moctezuma. La película se centra en una pareja quienes deben cuidar a la hija de una vecina debido a ser arrestada. La mujer empieza a explotar a la niña obligándola a hacer los labores del hogar, pero durante una discusión con un amigo de su esposo hacen que la niña se accidente. La esposa, para evitar problemas con la policía, decide utilizar la carne de la niña en los tamales que vende en la calle. A pesar de que se conoce la trama y los actores que participaron en el largometraje, esa jamás se estrenó debido a varios problemas, entre ellos la muerte del director, los problemas de distribución y el hecho de que jamás fue editada. La película permaneció por 13 años en el olvido hasta que en 2006 se proyectó en un festival de México para la actualidad no volverse a mostrar jamás. A pesar de que la película se encuentra en un litigio por los derechos del filme, hay una reseña en polaco como una en español quienes dicen que la película se encuentra en internet en varias páginas para adulto, pero no se ha encontrado nada más al respecto de la última película de Juan López Moctezuma. China Poblana, protagonizada por la legendaria actriz María Félix y siendo de las primeras películas a color de México. Actualmente la trama de la película se desconoce, pero en uno de los pósters promocionales da una pequeña pista, el cual una mujer china abandona su país en busca de su destino. La película fue recibida de manera negativa en su país, incluso el repudio de la propia María Félix, describiéndola como sin pies ni cabeza, aunque con vestuarios de gran gusto, además de decir, yo tengo de China lo que un cuervo tiene de pavo real. Tras caer en el olvido, esto causó el poco interés de preservarla y posiblemente siendo destruida en el incendio de la Cineteca de México de 1982. Hoy en día solo sobreviven algunas fotografías como carteles de la película. Roy del Espacio, la película responsable que la animación mexicana fuese congelada por 2 décadas debido al rotundo fracaso del filme. Roy del Espacio trataba de un emperador alienígena que amenaza con destruir la Tierra, así que Roy en compañía de sus compañeros intentarán hacer lo posible para lograr la paz entre ambos planetas. La realización de la película fue todo un desastre ya que la mayor parte de los animadores ni siquiera eran animadores, los dibujos calcados llegaban a ser demasiado deformes o plagiados de las escenas de la película de 1936 Flash Gordon, que incluso una de las hijas de los directores reveló que ella junto con sus primos trabajaron en el diseño de fondos cuando ellos aún eran adolescentes. Tras su estreno en 1983 fue proyectada en 12 cines mexicanos, que después del segundo día fue retirada de 10 cines. Incluso el fallecido animador Fernando Ruiz al asistir al cine vio que solamente habían 4 personas en el cine y antes de acabar la película solo él era el único en la sala y solamente se quedó porque se sentía obligado al verla porque a eso se dedica. Tras el fracaso la película jamás volvió a aparecer al ojo público y solo siendo mencionada en algunos libros. Tras una gran búsqueda muchos usuarios descubrieron que existe una cinta en 35 mm a manos de la viuda de uno de los directores, quien posee los derechos de la película, aunque ella se ha negado a digitalizar la película permaneciendo todavía inaccesible. El drama del 15 de octubre. El primer largometraje y documental colombiano el cual recrea el asesinato de Rafael Uribe, miembro del antiguo Partido Político Liberal Colombiano, quien fue asesinado a hachazos por 2 campesinos. La película fue muy controvertida, no solo por haberse estrenado un año después de lo ocurrido, sino que también en el documental se incluyeron imágenes del cuerpo de Uribe, además del descontento que causó debido al incluir a los asesinos de Uribe en la reconstrucción de los hechos. Esto causó el descontento de la familia de la víctima y el gobierno ordenó destruir las cintas. A pesar de que el director decidió recortar
las escenas más fuertes, las autoridades terminaron confiscando las cintas restantes. Actualmente solo se conservan fragmentos con menciones en periódicos. Esto causó que el cine colombiano fuese perjudicado por más de 7 años. Ya durante ese tiempo no se filmó ningún material cinematográfico hasta 1922. Garras de Oro, la última película muda del cine colombiano y la primera película antiimperialista de la historia latinoamericana. La historia transcurre en el año 1903, año en donde Panamá se separa de Colombia debido a la influencia de Estados Unidos. La película es una fuerte crítica a Estados Unidos por haber influido en la independencia de Panamá y mostrar cómo en el tratado Estados Unidos representó a Panamá sin la presencia de ningún ciudadano panameño en la corte. Tras su estreno en 1927, la película fue censurada por el gobierno colombiano, según los rumores, para evitar problemas con los Estados Unidos. Pero no fue hasta finales de los años 80 que una versión incompleta de la película apareciera misteriosamente, y en 2008 fuese finalmente proyectada en el Festival de Cine en Nueva York. Actualmente se desconoce la duración original de la película, ya que solamente se ha podido restaurar 56 minutos de la película, y puede que se haya perdido para siempre. Bolívar el héroe, basada en la vida del libertador Simón Bolívar e influenciada por el anime y a su vez siendo la primera película de animación colombiana. La película relata la vida del libertador Simón Bolívar a través de la perspectiva de un niño, desde su nacimiento y juventud hasta su participación en la batalla de Boyacá. Tras su estreno en 2003, la película fue recibida de manera negativa, además de que ni siquiera pudo recuperar los $70.000 invertidos en el filme, que incluso el propio director terminó desapareciendo del ojo público y la película terminó perdiéndose, hasta incluso se llegó a dudar de la existencia de la misma. Pero no fue hasta el diciembre de 2015 que la película fue resubida a YouTube con el doblaje mexicano, aunque lamentablemente el doblaje original terminó perdiéndose, y lo único que existe son los fragmentos mostrados en una entrevista con el director. Poseída, también conocida como Las Cuatro Estaciones de Lisa, fue una película de terror psicológico protagonizada por Astrid Carolina Herrera, dirigida por César Bolívar y estrenada en televisión en 1991. La información de la película es muy escasa y ni siquiera se sabe con exactitud la trama de la película, pero un tráiler incompleto subido a YouTube, que además es de las pocas evidencias que demuestran la existencia de la película, nos cuenta cómo Elisa, tras sufrir constantes maltratos de su propia madre, desarrolla una clase de esquizofrenia o un desorden de personalidad múltiple. Lo poco que se sabe de esta película es que fue transmitida por última vez en 1994 en un canal venezolano, y a pesar de conocerse el elenco de quienes participaron, en ninguna filmografía de los involucrados se menciona dicha película. La Noche de las Ratas, una película hecha para la televisión dirigida por Roman Chalbaugh y basada en la historia clásica de Bram Stoker, La Casa del Juez. La película nos cuenta la historia de una estudiante de ingeniería interpretada por la actriz Caridad Canelón, quien debe cuidar una antigua casona sin darse cuenta de los aterradores eventos que le esperan. La película solía ser transmitida en el extinto canal venezolano RCTV hasta 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la licencia del canal. La película aparece en la filmografía de algunos actores que participaron en el filme, como ser referenciada en algunas páginas de internet, además de que sobreviven algunas imágenes de la película, pero hasta el día de hoy ese largometraje no ha vuelto a ser transmitida de nuevo. La Danza de los Esqueletos, un cortometraje de 9 minutos y la primera animación hecha en Venezuela. La trama gira en torno a una cámara, un micrófono y un sincronizador en busca de un tema, pero terminan siendo capturados por unos caníbales representados por indígenas. Lamentablemente se desconoce la última vez que fue proyectado el corto, pero se sabe que de los 9 minutos de duración solo sobreviven 4 minutos, siendo conservados en la Biblioteca Nacional de Venezuela, pero solamente algunas imágenes están disponibles para el público. El Apóstol, considerada por los historiadores como la primera película animada de la historia del cine y dirigida por Quirino Cristiani, la película es una sátira a la política de para ese entonces presidente Hipólito Yrigoyen, quien intenta limpiar la ciudad de Buenos Aires de la corrupción, así que utiliza los rayos del dios Júpiter para devastar a Buenos Aires. La película fue bien recibida en su país, aunque en 1926 en la bóveda de Federico Valle terminó incendiándose, destruyendo la mayoría de las cintas de Cristiani, mientras que las cintas restantes terminaron siendo convertidas en peinetas. Y lo único que sobrevivieron son algunas maquetas y bocetos de los personajes, aunque en febrero del 2016 un coleccionista de películas y músico uruguayo llamado Héctor Di Manza afirmó tener copias de las obras de Cristiani, aunque no esté realmente confirmado. La Superdotada, una película en coproducción con México y posiblemente otra comedia erótica, un género propio bastante popular entre los 70 y 80. La trama de la película se desconoce por completo, pero se sabe que sería protagonizada por el cantautor argentino King Clave y la actriz Thelma Tixou, mejor conocida por su actuación en la película de terror Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. La película jamás llegó a estrenarse, esto mayormente debido con los problemas de producción hizo que la película fuese imposible de estrenar, siendo que fuese olvidada por el tiempo.
Páginas heroicas. El segundo largometraje peruano y siendo también la primera película censurada por el gobierno de dicho país. La película estaba ambientada en los hechos de la Guerra del Pacífico, conflicto donde Bolivia y Perú se enfrentaron contra Chile durante 1879 a 1884. A pesar de haberse anunciado la fecha que sería estrenada, el gobierno peruano ordenó la prohibición de la proyección para evitar problemas con el gobierno chileno, ya que la película mostraría los abusos del ejército chileno hacia los ciudadanos peruanos durante el conflicto. Después de haber sido censurada, el paradero del filme terminó desconociéndose, al igual de la existencia de las copias de la misma, y lo único que sobreviven son algunas imágenes de periódicos de la época. Resaca, la primera película sonora peruana y dirigida por el chileno Alberto Santana, uno de los pioneros del cine latinoamericano más emblemáticos de las primeras décadas del siglo XX. La película es sin duda de las más desconocidas del cine peruano, ya que se desconoce la trama de la misma y solo se sabe que está ambientada en el mundo del boxeo. Las únicas pruebas de la existencia de este filme son por las menciones de varias páginas de internet que dicen lo mismo, además de aparecer en la filmografía del director, pero no hay ni siquiera carteles promocionales de la película e incluso se desconoce el elenco de quienes participaron en dicho filme. Como hemos visto, lamentablemente, varias obras cinematográficas se terminan perdiendo, esto mayormente debido al poco interés por conservar los rollos originales, aunque también debido a la época los rollos en ese tiempo eran demasiado delicados, hasta inflamables, los cuales causaban grandes pérdidas, causando daños irreparables e invaluables. Aún así, no aquellas películas perdidas se convierten en un solo recuerdo, pero hay ocasiones en las que es mejor que estén perdidas, debido a la pena que les pueden causar a los que estuvieron involucrados o simplemente son demasiado polémicas. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, pero puedes dejar en los comentarios qué opinas de esas películas o qué otras obras cinematográficas que están perdidas piensan que no podrán ser encontradas. Si el video te ha gustado, puedes regalarme tu like y suscribirte, y no olvides activar la campanita de notificaciones para estar atento a mis futuros videos. Soy Kevin y hasta pronto.